En este trabajo que hemos estado realizando en las últimas semanas con las y los investigadores de Tlatelolco Lab, este proyecto, este interesantísimo proyecto que lleva a cabo la UNAM, que trata de pues, analizar desde la perspectiva sociodigital lo que está ocurriendo en el país. Hemos tenido oportunidad en las últimas semanas de pues, escuchar algunos de los proyectos que este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad está llevando a cabo. Algunos de estos proyectos que tienen que ver con la forma en la que se está interactuando en las redes sociales y también los mecanismos que se utilizan en estas propias redes para posicionar las narrativas, para posicionar pues el imaginario colectivo, digo yo. Y es importante, la semana pasada hablábamos sobre una investigación, un análisis sobre lo que ha ocurrido en torno del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y este intento de algunos sectores reaccionarios, algunos sectores de la derecha mexicana, pues de posicionar su narrativa, de imponer su narrativa y de pues trasladar al universo digital este control mediático que se ejerce en los medios en torno de la discusión nacional. Así que para esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Erika Pérez. Ella es integrante de Tlatelolco Lab y es experta en asuntos también de sociología y asuntos digitales, y también es experta en asuntos de feminismo, y por eso me siento muy complacido de tenerla esta noche. Muy buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todas, todos que nos están sintonizando. Presenta Tlatelolco Lab este documento, esta investigación sobre la forma en la que se disputó en las redes sociodigitales, en las redes sociales, en los espacios de la Internet, pues la percepción sobre lo que es el 8M. Y me llama la atención en este avance de la investigación que se puede ver en la página del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, pues que hay una verdadera, podríamos llamarle guerra, entre un sector derechista, conservador, que busca posicionar su visión de las cosas. Erika, me parece que ahí está el centro del debate en estos momentos. Sí, Luis Guillermo, fíjate que justo estamos estrenando una investigación que hicimos en torno al 8M, y esa es una de las inquietudes que teníamos. A diferencia de otros 8 de marzo, este fue una coyuntura política en donde todo mundo se subió. O sea, panistas se declararon feministas, gente de la farándula que como Pati Chapoy, Broso, que en otros momentos tuvo actitudes completamente antifeministas, esta vez se pusieron a abanderar la bandera feminista, ¿no? Entonces, desde el Tlatelolco Lab nos interesan mucho cómo se dan este tipo de fenómenos en las redes, pero no solo en las redes, sino en los medios y en las calles, porque creemos que para entender mejor estos fenómenos tenemos que ampliar la mirada. Y por lo tanto, en Tlatelolco Lab lo que hicimos fue ver cómo se vivió el 8 de marzo en estos tres espacios, en las redes, en las calles y en los medios, a partir de 4 temáticas principales. Una fueron las demandas de las mujeres, es decir, la razón por la que se conmemora este día. Otro fue el tema de Salgado Macedonio, que se articuló en torno a esta idea de un violador no será gobernador, y que estuvo muy presente en las redes y en los medios. El tema de las vallas que se pusieron afuera de Palacio Nacional, y el tema de la violencia, de la forma en la que se dio cobertura a la violencia en las manifestaciones. Entonces, a partir de estos 4 temas, tratamos de identificar qué lugar tenían estos 4 temas en los medios y en las plataformas digitales. Entonces, una primera conclusión a la que pudimos llegar en el estudio es que hubo una forma de construir la narrativa en torno a este día
que equiparó el feminismo a lo que pasa en la Ciudad de México. Y no solo en la Ciudad de México, sino en el centro de la Ciudad de México. Es decir, al hablar de las protestas feministas, muchos medios, muchos personajes, muchas personas en las redes se referían a lo que ocurrió en el Zócalo. Cuando el feminismo y el 8M pasaron muchas más cosas que lo que pasó en el centro de la Ciudad de México. Hubo protestas en todos los estados de la República, la mayoría de las protestas fueron pacíficas, hubo rodadas, caravanas, tianguis, performance, hubo danza, hubo intercambios, hubo muchas formas de protesta y muchas voces levantándose, y las redes y los medios se enfocaron mucho en lo que pasó en el centro de la Ciudad de México. Entonces, esa es una de las principales, uno de los primeros hallazgos que tuvimos fue esta sobre atención en unos hechos nada más, y cómo se ocultaron otros que sí tuvieron lugar y que no se les dio la misma cobertura, por ejemplo. Esto ya lo habíamos visto antes, cuando un pequeño grupo, un muy reducido grupo de integrantes de este grupo llamado Frena, este grupo ultraderechista y con afanes golpistas, pues se apostó en las inmediaciones del Zócalo. Los medios magnificaban esta protesta y le daban un matiz de sobredimensión, una especie de pues sobrerepresentación de lo que realmente significaba. Por lo que escucho ahora, esto ocurrió también el 8 de marzo, una especie de sobreinterpretación de lo que ocurrió en un pequeño espacio de la Ciudad de México, como si hubiera ocurrido en todo el país y como si esta protesta se extendiese a todo el país, una forma de manipular desde los espacios sociodigitales la realidad. Exacto, tal cual como lo dices, es uno de los mecanismos de manipulación, es una de las formas en las que se construye una narrativa en torno a un hecho y se pone el foco sobre una partecita y se oculta el resto. Entonces, lo que tratamos nosotros de hacer en el informe es mostrar eso, ¿no? Mostrar, por ejemplo, que en torno a lo de las vallas, por poner un ejemplo de estas 4 disputas que analizamos, por ejemplo, se pusieron las vallas afuera del Palacio Nacional. Y un actor en esta disputa que nosotras identificamos fue Twitter. Twitter decidió poner dentro de las tendencias del día Palacio Nacional. Y la nota que utilizó para describir esa tendencia fue una nota del periódico El País con un tono súper bélico, es decir, hablaba de se blinda el Palacio Nacional. A esa narrativa a la que contribuyó Twitter como una empresa, como un actor, es decir, Twitter no solamente mostró qué estaba diciendo la gente, sino decidió escoger esa nota y no otra, decidió escoger ese medio y no otro. A esa forma de construir esta narrativa en torno a las vallas se sumaron otros actores. Por ejemplo, hace rato decía, ¿no? Pati Chapoy publicó en Twitter, el presidente tiene miedo. Y muchos actores empezaron a sumar para construir esta narrativa en torno a las vallas, que era el presidente tiene miedo, hay una afrenta bélica, eso en Twitter sobre todo y en algunos medios. Pero si vamos, por ejemplo, a YouTube, también hicimos un análisis de los comentarios de las audiencias de varios espacios de YouTube, nos dimos cuenta que había una percepción favorable a las vallas, ¿no? Mucha gente en YouTube entendía que las vallas eran una forma de proteger, ya sea a las policías, de proteger a los monumentos históricos. Es decir, la forma en la que se entendió el tema de las vallas no fue solamente el de Twitter, hubo muchas formas de entenderlo, incluso hubo medios que dieron cuenta de cómo los transeúntes entrevistaron a gente que iba pasando afuera del palacio y tenían otra idea sobre las vallas. Entonces, lo que pasa es que a veces quienes analizamos lo digital, suele decirse, las redes dicen tal cosa, pero no son las redes, muchas veces es Twitter y es una pequeña partecita de todo este ecosistema mediático que nosotros estamos tratando de explorar, de ver qué otras voces escuchan, qué otros actores están ahí, para no justo caer en este tipo de mecanismos. Acabas de comentar algo que me parece que es fundamental y que es verdaderamente muy, muy importante, porque además es muy grave. Cuando Twitter, la empresa, decide encauzar la discusión pública a partir de un sesgo
el impacto que tiene debe ser multiplicado por el número de seguidores que replican el mensaje, pero también por el número de impactos que tiene hacia afuera de la red este mensaje, la percepción que se siembra con este mensaje. ¿Puede esto estudiarse? ¿Puede esto identificarse claramente en los estudios que ustedes están realizando? Sí, justo es uno de los objetivos del Tlatelolco Lab, tratar de identificar estos mecanismos de cómo, por ejemplo, una narrativa que surge en Twitter es luego retomada, por ejemplo, por algún líder de opinión y lo presenta en su noticiero de un medio corporativo y luego la prensa escrita lo retoma. Entonces, bueno, vamos empezando a trabajar en el Tlatelolco Lab, pero uno de los objetivos es identificar esa ruta de la información, cómo van de una plataforma a otra, y no solo de una plataforma, sino de lo que llamamos una capa a otra. Es decir, cómo pasa de la capa digital a la capa mediática, y cómo pasa, si es que lo hace, a la capa física. Porque, por ejemplo, en nuestro estudio lo que vimos es que mientras que en Twitter estaban los políticos, la gente de la farándula, los panistas disputándose la bandera del 8M, en las calles las mujeres, las familiares de las mujeres desaparecidas, de las mujeres asesinadas, las mismas víctimas de violaciones, las feministas, las niñas, las mujeres que luchan estaban tomando las calles y no estaban en esa disputa de señores en Twitter, sino que estaban en las calles recordando a sus muertas, recordando a las víctimas, haciendo formas creativas de protesta, renombrando las calles. Es decir, muchas veces Twitter o las redes o los medios no reflejan lo que está pasando en las calles, y nos interesa, sobre todo en este tema que es tan importante para nosotros, dar cuenta de que en las calles estaba pasando algo con mucha, pues, más genuina, con más potencia, ¿no? Y no era este pleito de Twitter, de personajes, ¿no? Ajenos al interés de las mujeres. En estas cuatro aristas, en estos cuatro focos que Tlatelolco Lab pone al 8M, la agenda feminista, el caso de Félix Salgado Macedonio, el caso de las vallas en Palacio Nacional y la cobertura en el sentido de la violencia en las manifestaciones del 8 de marzo, hay hallazgos que me parece que son muy sobresalientes. Uno de ellos, y quiero comentárselo a la gente porque lo leí en esta exploración que hacen ustedes, es que pues en algunos momentos da la impresión de que la agenda de las mujeres, la agenda genuina de los colectivos feministas, pues quedó abajo, quedó oculta por encima de las cuestiones políticas coyunturales que no tienen nada que ver con el feminismo. No sé si es una lectura errónea la que hice o si hay algo de estos indicios en esta investigación, Erika. Sí, desde luego esa es una de las aristas del tema, ¿no? Que dimos cuenta de cómo, sobre todo en los medios y en Twitter principalmente, las demandas de las mujeres, la razón por la que las mujeres salieron a las calles y por la cual se manifiestan, no este 8 de marzo, sino se han manifestado desde hace muchos años, fueron como puestos en segundo plano, ¿no? Se construyeron narrativas en torno al presidente, en torno a las vallas, en torno a la violencia, y la razón por la que las mujeres salieron se puso en un segundo plano. En esto, una de las cosas, de las posibles razones que vemos de que ocurra esto, es que el feminismo es uno de los movimientos sociales con más potencia en los últimos años. Si bien es un movimiento histórico, en los últimos años ha adquirido una potencia inusitada. Por decir un dato, en 2017, por ejemplo, la marcha del 8 de marzo tuvo 3,000 participantes en la Ciudad de México. Para 2020 fuimos 80,000 mujeres las que salimos a la calle, y ahora 2021 se calcula que fueron aproximadamente 20,000 personas, pero fue en parte por la pandemia, ¿no? Entonces, esta gran potencia del movimiento feminista ha querido ser aprovechada por distintos actores. Otra característica que posibilita eso es que el feminismo no es un movimiento que tenga un líder, una líder o una representante del feminismo, ¿no? Es un movimiento abierto, vivo,
que está en constante disputa interna incluso, es súper diverso, y entonces esa misma apertura y sí, como diversidad del feminismo hace que mucha gente se quiera montar a él, ¿no? Y quiera abanderar esa lucha. Entonces, por eso es lo que vimos este 8 de marzo, como de pronto se volvió una fecha que ahora a todo el mundo le interesaba, cuando hace un par de años nadie se pronunciaba, ¿no?, al respecto. Una de las aportaciones que me parece más importantes que hace este proyecto de Tlatelolco Lab es sin duda la posibilidad de que la gente común, la gente pues que usa comúnmente las redes sociodigitales, las redes sociales, pues sin cuestionarse qué hay detrás, qué hay más allá, pues puede acceder a información que escapa de la lógica que prevalece en los medios tradicionales y también en los organismos públicos que controlan el debate, Erika. Y hay un instrumento que hablábamos antes de esta conversación, que es un instrumento que me parece que puede ser muy útil para pues, la gente que tiene interés en saber más sobre este asunto, sobre cómo se interactúa y cómo se utiliza el espacio sociodigital, y es el Caracol Ciudadano, este proyecto que tienen ustedes pues, en Tlatelolco Lab. No sé si podamos tener algún detalle de cómo funciona. Sí, claro que sí. Bueno, es parte de la página del Tlatelolco Lab, que ustedes entran a puex.unam.mx y ahí los dirigen al Tlatelolco Lab, y dentro de la página del Lab hay una pestañita que dice herramientas. Ahí la idea que tenemos es que vayamos construyendo justo eso, herramientas que permitan a la ciudadanía analizar por sí misma lo que sucede en las redes, ¿no? Que cada quien haga sus propias interpretaciones y no dependamos de la mirada experta o de los expertos para entender lo que sucede. Entonces, este es un esfuerzo por acercar a la ciudadanía a lo que sucede por ahora en Twitter. Esta herramienta que está disponible se llama el Caracol Ciudadano. Lo que hacemos es descargar tweets, grandes cantidades de tweets de distintas tendencias o de cuentas, y los ponemos a disposición de las personas que los quieran ver a partir de una forma de escribirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora está disponible, hay varias tendencias, pero ahora hablando de este tema, están disponibles tweets que descargamos sobre la tendencia ni una más y ni una menos. Entonces, ustedes entran al Caracol Ciudadano, seleccionan tendencias, le dan clic y se va a desplegar una serie de visualizaciones sobre los datos. Pueden ver ahí cuáles fueron los emojis más utilizados en torno a estas tendencias, cuáles fueron las imágenes que se compartieron más, cuáles fueron las cuentas que movilizaron estas tendencias, cuáles fueron las palabras que acompañaron esta tendencia. Entonces, les ponen, o sea, las y los ciudadanos pueden acceder a estos datos y a partir de ahí hacer sus propias lecturas, identificar cuentas, identificar, como decía, palabras, emojis. El punto es que ellas y ellos puedan analizar por sí mismas lo que sucede en Twitter, ¿no? Y bueno, la idea es que esta lista de tendencias y de cuentas vamos a estarla actualizando y vamos a ir sumando cada vez otras tendencias para que la gente pueda pues explorarlas por sí misma. Estoy tratando de seguir este hilo de la página de Caracol Ciudadano y pues encontramos las tendencias que tienen que ver precisamente con este hashtag sobre ni una más ni una menos. Y me parece que hay un punto que me parece que es bien importante que le expliquemos a la gente. ¿Por qué debemos saber cómo se utilizan o cómo se intenta utilizar a las redes sociales, Erika? ¿Por qué es importante que la gente sepa qué puede haber detrás de un hashtag, de una tendencia, de una movilización pues de cuentas en torno de un tema? ¿En dónde radica la importancia de este conocimiento? Pues yo creo que justo como lo estás diciendo, ¿no? Es un conocimiento y tener conocimiento nos da poder en general, ¿no? Conocer nos da poder. Y aquí lo que sucede es que las plataformas digitales no son entes neutrales, o sea, no son espacios en donde una pueda ir y decir su opinión y que se muestre como si fuera un lienzo en blanco. Las plataformas son
empresas y tienen ciertos mecanismos para que uno interactúe de una forma o de otra. Son empresas que funcionan de modos no muy transparentes. Entonces, muchas veces dependemos de miradas expertas para que nos expliquen qué sucede, y lo que queremos es justo eso, ¿no? Que la ciudadanía sea capaz de tener una mirada crítica sobre las plataformas, reconocer que no son neutrales, que se están constituyendo como escenarios en disputa, es decir, ahí están pasando muchas cosas que aparentemente son orgánicas, pero hay muchos intereses detrás y nosotras podemos acercarnos a ellas desde una mirada crítica, ¿no? No pensar que todo lo que sucede en Twitter es un reflejo de lo que sucede en la sociedad o es una forma transparente de la opinión pública, ¿no? Hay intereses, hay actores y podemos ir desentrañándolos con una mirada crítica y más informada. ¿Dónde puede la gente consultar el trabajo que están haciendo las investigadoras y los investigadores de la UNAM de este proyecto Tlatelolco Lab? Sí, pues pueden acceder a nuestra página que es puex.unam.mx, ahí los dirige a Tlatelolco Lab, si no es puex.unam.mx/Tlatelolco Lab. Ahí pueden entrar a la página y tenemos un espacio que se llama Coyunturas, donde vamos a ir publicando informes como este del 8M. Y por ahora está ese y otro, y entonces ahí pueden hacer clic y pueden consultar este informe. Muy bien, pues quiero agradecerle muchísimo a la estimadísima doctora Erika Pérez, integrante de Tlatelolco Lab, esta oportunidad. Me parece que esta serie que hemos ido presentando en las últimas semanas con los distintos investigadores, las distintas investigadoras de este proyecto, pues cada día me deja más satisfecho, pero además me despierta verdaderamente un ánimo de seguir replicando el trabajo que están haciendo, porque no hay muchos institutos, no hay muchas organizaciones en el país que estén haciendo esta investigación, esta indagación en los espacios sociodigitales, y la perspectiva que están ustedes asumiendo, que es la perspectiva de entender cómo se intenta capturar las distintas plataformas. Pues sí, muchas gracias, Guillermo. Los invitamos a que estén atentos a lo que hacemos en el Lab. Es una iniciativa que está pensada para la ciudadanía, está dirigida por el doctor John Ackerman y nuestro secretario académico es Adrián Escamilla, y tenemos el interés de que esto sea abierto. Van a venir talleres, espacios para que entre todos analicemos lo que está sucediendo en la sociedad y podamos generar formas de hacerla más democrática. Pues ahí está la invitación. Seguramente habrá mucho interés en esto y vamos a seguir en Radar. En lo particular vamos a seguir todavía algunas semanas más tratando de exprimir todo lo que están haciendo ustedes en Tlatelolco Lab. Muchísimas gracias, Erika Pérez, muchas gracias por la oportunidad de platicar con el equipo de Rompeviento y con la audiencia de Radar.